Uniradio Jaén presenta Programa Especial 8M, Día Internacional de la Mujer. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Otra fecha más que señalada en el calendario. Efemérides a celebrar y, por supuesto, a visibilizar y a subrayar aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Contenido que se puede descargar también a través del repositorio de UJA TV. Un saludo a nuestro querido técnico José Antonio Ruiz Eliche y gracias a vosotros, a vosotras, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, por acompañarnos en un día muy especial. Anticipo de ese 8M, ¿verdad? Que es una jornada, sin lugar a dudas, de reflexión y además también de celebración. Es una jornada de lucha, de reivindicación y de memoria. Y voy a hacer un repaso, ¿verdad?, de lo que son los datos, el origen histórico, porque esto no es solo un evento, es también una cadena, ¿verdad?, o digamos es el hilo de cadenas de protestas que se produjeron a principios del siglo XX. Bueno, pues hablamos, por ejemplo, de la fecha 1908, Nueva York. Miles de mujeres costureras marcharon bajo el lema Pan y Rosas para exigir mejores salarios y el fin del trabajo infantil. En 1911 se produce el incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist, un evento trágico donde murieron 146 trabajadoras debido a las precarias condiciones laborales. Desde luego esto marcó un antes y un después en la lucha por la seguridad laboral. Y en 1917, en Rusia, las mujeres se declararon en huelga pidiendo pan y paz, un movimiento que acabó siendo el detonante de la caída del zar. ¿Qué es lo que se reivindica hoy? Lo vamos a ver en este programa, lo vamos a escuchar y también lo vamos a ver, ¿verdad? Porque este es un contenido que se graba para nuestra plataforma de UJA TV. Bueno, pues entre otras muchas cosas, la brecha salarial, la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Estamos hablando de cuestiones referidas a la desigualdad estructural. Entre otros temas, pues la carga de cuidados, el hecho de que las mujeres sigan dedicando mucho más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de familiares. O, por ejemplo, es un tema absolutamente fundamental, lamentablemente, de actualidad plena, que es la violencia de género, la lucha contra el feminicidio, el acoso y las agresiones sexuales. Y por último, entre otros temas, destaco y además subrayo la representación, la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones, política, empresas y ciencia. Así que vamos a hablar hoy sobre el estado de la igualdad y lo vamos a hacer en compañía de María Inés Casado Lara. Ella es diplomada en Gestión y Administración de Empresas, feminista y muy activa, defensora de los derechos de las mujeres y también de la lucha contra la violencia de género. Es secretaria de Igualdad a nivel autonómico de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y también es colaboradora de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género desde su creación. Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Nos acompaña también en el estudio de la radio universitaria Juana Peragón Roca. Ella es licenciada en Filología Española, experta en género y ciudadanía, pero fundamentalmente activista feminista. Es integrante desde sus orígenes, en el año 2018, de la Asamblea Feminista 8M de Jaén, en la que ha colaborado sobre todo en la Comisión de Comunicación. Juana, bienvenida. Muchas gracias. Y por supuestísimo, nuestra querida Nieves Moyano Muñoz, que es directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, es psicóloga y colaboradora de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Siempre agradecidísimos. Nieves, ¿qué tal? Estupendo, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues yo he preparado una serie de preguntas, en concreto en 3 bloques. Creo que lo fundamental, por supuesto, es saber en qué momento estamos, ¿de acuerdo? Así que yo lo he tildado o lo he llamado radiografía de la igualdad hoy. Esa foto que tenemos de la igualdad hoy en día, en la actualidad, ¿qué nos presenta? ¿Cuáles son los datos? ¿Hemos de alguna forma avanzado? ¿Hemos ido hacia atrás? ¿Estamos estancados? Porque hay un tema, ¿verdad?, que trataremos dentro de poco, que es el tema de la reacción patriarcal. Y esto está minando, ¿verdad?, de forma
evidente todo lo que son los adelantos. ¿Cuál es esa fotografía hoy en día? Inés, Juana, Nieves. Bueno, pues voy a empezar yo. Es evidente el claro retroceso que se está produciendo en cuanto a los derechos y a la representación de las mujeres. Por desgracia, lo que se ha conseguido con mucho esfuerzo y durante muchos años está volviendo atrás. Las políticas negacionistas están consiguiendo hacer mella, sobre todo en una gran parte de la juventud, que no termina de creer que realmente la igualdad no es todavía real, que hay que seguir trabajándola. Y está permitiendo que se retroceda en sus derechos, en los derechos especialmente de las mujeres jóvenes. Es una lucha que no podemos abandonar y que, aunque a veces comentábamos hace un rato, Juana y yo, mientras esperábamos a Nieves, estamos un poco cansadas ya, quienes ya llevamos mucho tiempo en esto, sobre todo desilusionadas de ver cómo estamos volviendo atrás y cómo están dejando que cale esa política negacionista, ¿no? Es duro y yo quiero desde aquí, por supuesto, lanzar el reto a la juventud. Estamos en el mejor centro, en la Universidad de Jaén, un centro donde se mueve mucha gente muy joven y que tiene un futuro interesante por delante, unas generaciones muy bien preparadas y sin embargo admiten esos retrocesos que intentan soterradamente meterles a diario. Juana, vamos a escuchar tu opinión dentro de unos instantes, pero sí me gustaría efectivamente incidir y preguntarle a Nieves. Lo tenía en mente, pero además por alusiones, ¿verdad? Por parte de Inés. En nuestra universidad se trabaja, desde luego, de forma evidente, explícita, además constante, insistente, para que esto no sea así. La conciencia crítica está más que fundamentada y, como decía Inés, las generaciones interiorizan el mensaje, la necesidad, ¿verdad? De seguir en la lucha y, por supuesto, de evitar ese retroceso, ¿no? Así es, yo creo que tenemos una obligación ahora más que nunca de implementar y hablar de igualdad continuamente, y forma parte de la formación del estudiantado, de estos jóvenes que vienen cada uno también pues de sus distintos ámbitos, a veces ámbitos rurales u otras ciudades, y que efectivamente parece que es un discurso que creen que ya está superado, que hay una igualdad aparente y superficial, pero que sin duda si rascamos un poco más pues es totalmente ficticio y falso, ¿no? Entonces sí que esos mensajes negacionistas han hecho mella y han sido profundos y han calado en la gente más joven. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos y ocuparnos sin duda de formar y concienciar y generar y despertar ese lado a veces inconsciente de cada una de nosotros, de vivir de una manera en la que seguimos naturalizando lamentablemente la desigualdad y con ello la violencia, que todavía pues somos conocedores de esa violencia que siguen sufriendo muchas chicas, ¿no? Yo creo que es lamentable escuchar situaciones que se siguen produciendo y que pensábamos que estaban ya, ¿no?, superadas. Creemos que vivimos en la era de la información, de que ya todo el mundo, ¿no?, es capaz de acceder a la formación e información sobre estas cuestiones, o que cada vez se están haciendo pues más talleres, ¿no?, en etapas educativas pues infantil, primaria, secundaria, pero lamentablemente eso no se está produciendo. Y siguen llegando pues con esa falsa creencia de que bueno, ya vivimos en igualdad, cuando ni mucho menos, ¿no? Y eso hace mucho daño, el pensar que no es necesario, ¿no? Sería el primer paso donde tenemos, como efectivamente Inés decía, ¿no?, donde tenemos que empezar, o sea, a despertar las conciencias ahora más que nunca, y especialmente donde estamos, ¿no?, donde tenemos esa misión por delante. Bueno, me quedo con bastantes conceptos de los que destaca Nieves, Juana, porque evidentemente, a raíz de vuestras palabras, las de Inés y las de Nieves, y lo que de alguna forma infiero, no existe una igualdad real, es una igualdad aparente, y me alarma el mensaje de Nieves cuando utiliza el verbo empezar a despertar, es decir, todo lo que se ha hecho hasta ahora, por lo tanto, no ha valido, no ha calado.
No, yo voy a virar el discurso que traía preparado en vista de que nos estamos poniendo muy, muy negros. Mira, hay un dato que publicaron, que ha salido muy recientemente, que dice que España es el país en el que más personas se autodefinen como feministas. El país europeo. El 51% de la población en 2025, de la población española, se autodefinía como feminista, que es un récord en el panorama europeo. En el 2024 eran el 55%, o sea, se han perdido ahí 4 puntos. Estamos retrocediendo, pero aún así yo creo que el momento es más de encrucijada. No estamos realmente retrocediendo, sino que estamos en una encrucijada. Es un momento en el que hay que plantearse desde las instituciones que apuestan por el futuro, que apuestan por la igualdad, que apuestan pues por los valores fundadores de nuestra democracia, de los valores fundadores de Europa, de los que nos enorgullecemos, de apostar fuertemente desde las instituciones, desde la política, desde cualquier ámbito social, incluso personal, a nivel familiar, por la igualdad, porque estamos en un momento crítico, en un momento de encrucijada. Es cierto que se perciben algunos retrocesos, pero también es cierto que yo creo que tenemos una generación de chicas jóvenes. Ahí están además los datos que hablan de la brecha que hay entre jóvenes varones y mujeres jóvenes, que hablan de que hay una brecha, por ejemplo, política bastante fuerte. Las mujeres somos mucho más progresistas, lo cual quiere decir que somos mucho más tolerantes, más antirracistas, etcétera. Y sin embargo, pues se está abriendo una brecha con los varones. Pero ahí hay ya unas jóvenes formadas, una generación que yo creo que no van a ceder los derechos que ya hemos conquistado, que no están dispuestas ni mucho menos a retroceder y que van a hacer de barrera, de rompeolas de ese tsunami, de esa reacción, como tú bien has dicho, patriarcal, este tsunami machista, este tsunami fascista, porque que todo va unido, y que ellas, que son las que van a sufrir más esta violencia, esta precariedad que conlleva el machismo y el fascismo, pues que van a reaccionar y que no lo van a consentir. Yo creo que hay esperanza, mucho más si se trabaja de manera fuerte, de manera decidida, lo comentábamos antes en el café previo con Nieves, de manera decidida desde instituciones que tienen prestigio y que son faro para la juventud, como por ejemplo la universidad, programas como el que hacemos, hombres como tú, que muchos incluso te verán como un hombre blandengue, ¿no? Porque en cuanto una persona hoy en día toma partido por la democracia, toma partido por la igualdad, toma partido por los derechos humanos, recibe unos ataques bastante fuertes, que tiene que estar dispuesto a soportarlo. Pero yo creo que también, afortunadamente, cada vez hay más de esos hombres blandengues, entre comillas, porque hay muchos hombres que ya no se callan cuando oyen barbaridades en los entornos netamente masculinos, sino que responden y que reaccionan y que se declaran abiertamente como feministas. Y eso yo creo que hace también de años no estaba, ¿eh? Las que tenemos ya cierta edad recordamos cómo eran nuestros novios, nuestros amigos, y la verdad es que para encontrarte varones como los que nos encontramos hoy en día, pues había que dar muchas vueltas, ¿eh? Me parece muy positivo lo que comentas, efectivamente, y te lo agradezco. Yo me siento orgullosísimo de estar hoy aquí, de haber contado con la confianza de Nieves para dirigir este programa. Sea como fuere, yo quiero, como filólogo que soy, quiero lanzaros una pregunta. Porque seguro que a vosotras lo que os interesa no es solo que uno se autodefina como feminista, sino que no sean las palabras las que hablen, sino que sean los hechos, ¿no? Y aquí habrá mucha, y discúlpame que lo diga, pero habrá mucha hipocresía, habrá mucho marketing, habrá mucho... Creo que es así, ¿no? Efectivamente. Para mí, como comentaba Juana, es cierto que ahora los encontramos con más facilidad que hace unos años, pero tampoco, bueno, todavía no son todos los que desearíamos que fueran. Pero cuando encontramos a una persona así, yo principalmente lo que espero de él
es que lo haga público, sin vergüenza, sin tapujos. Es decir, en una reunión entre hombres, cuando se ataca de alguna forma o se menosprecia de alguna manera a las mujeres, ese hombre salga. Ya no en la defensa, sino en palpar una realidad, hacerla constatable. Eso ya no es así, perdona que te contradiga, porque es una de las mejores herramientas que podemos tener, sobre todo también en el ámbito de la juventud, ¿vale? Que los chicos jóvenes se definan y en entornos masculinizados sean capaces de dar su punto de vista y de hacerlo tajante y palpable. Eso nos hace ganar muchos puntos mucho más rápidamente que todos los discursos que podamos estar constantemente haciendo las mujeres por muchas manifestaciones, por muchos 8 de marzo que haya. El hecho de que los hombres se sumen, pero se sumen de forma pública, no acompañándonos en la manifestación, no en casa, no con nuestras amistades, sino públicamente en cualquier ámbito donde oigan algún comentario que va en contra de los derechos o en contra de las mujeres y se posicionen y lo digan con voz clara. Por eso es tan importante, yo me estoy acordando de uno de los eventos principales del Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de nuestra universidad, el Campus GEM, ¿verdad? En el que se aboga por la interacción entre chicos y chicas. Y esto es sumamente importante, ¿no? Para acostumbrarse, no parcelar, no crear guetos. Es decir, la mujer y el hombre deben convivir, deben interaccionar y deben hacerlo en igualdad. Y efectivamente me estaba acordando de esa iniciativa. Sea como fuere, y vuelvo al tema de la igualdad real o aparente, sigue habiendo lo que se llaman o denominan barreras invisibles, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Pues es muy interesante lo que plantea, y eso ya es hilar fino en el campo del feminismo. Sí, es verdad que hay hipocresía. Y en este sentido yo creo que desde el feminismo las mujeres que nos autodefinimos como feministas y además como activistas feministas tenemos que ser implacables. Y en este caso sí cumplir con el tópico ese machista que nos presenta a las feministas como terrible, en el sentido de que no podemos consentir la hipocresía. Nosotros tenemos que partir de planteamiento independiente y denunciar cuando veamos esa hipocresía, incluso dentro de nuestras propias filas, con los esfuerzos que eso conlleva. O sea, hay un caso de acoso dentro de determinado ámbito que se supone que son progresistas y que se supone que son aliados, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo con la misma implacabilidad con que lo denunciamos cuando son en otro ámbito. Hay un caso en mi ámbito laboral, entre mis compañeros, sabiendo lo que eso supone. Es que es muy duro, porque eso te aísla. Eso te presenta como una persona intratable, aunque tú lo único que estás pidiendo simplemente es respeto y estás pidiendo que se cumpla la legalidad o las normas que nos hemos dado o los valores que decimos defender. Pero ser consecuente en el campo del feminismo es complicado, porque toda la sociedad coopera en los diversos ámbitos para que no lo sea, para que transija. Para que te vaya al mal menor siempre. Y eso yo creo que nos detiene mucho en el avance feminista. Hay que ser decidida. Lo comentaba antes con Nieves. La unidad de igualdad o la representante de igualdad tienen que ser valores que se tienen que cuidar mucho en los espacios institucionales. Tenemos que estar siempre gritando y protestando por la paridad, por esa paridad que en espacios que se supone que son igualitarios, que son ejemplares, todavía no se da. Tenemos que incomodar. Cuando el feminismo no incomoda, es que no es feminismo. Cuando dejemos de incomodar, quiere decir que nos podemos dar por satisfechas y que nuestra labor ha terminado. Mientras tanto, las feministas, los feministas, tenemos que incomodar en los sitios. Si en un sitio nos están pasando la mano por el lomo, malo. Y eso lo digo desde mi experiencia de activismo de base y de clase, por supuesto. Sea como fuere, voy a plantear un tema que quizás pueda resultar polémico, pero vamos a acercarnos con lupa a la realidad. ¿Creéis que existe una acción conjunta dentro del feminismo o hay diferentes tendencias y por lo tanto de alguna forma eso debilita? Sí, la hay.
hay esa diferencia, incluso dentro de nosotros mismos. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Juana. Tenemos que ser implacables, aunque se nos tilde de terribles, ya está la tía pesada esta otra vez aquí con sus historias, otra vez machacando. Feminazi. Exactamente, que nos llamen lo que quieran, no nos vamos a cansar. Estamos ahí porque creemos que todavía hay que estar y es importante. Yo sería feliz el día que saliésemos a la calle un 8 de marzo, todas y todos en conjunto, sin necesidad de reivindicar qué nos falta por conseguir, sino ya lo hemos conseguido. Ya somos todos iguales, ya trabajamos en igualdad, ya se nos respeta, ya se deja de injuriar y de perseguir y de discriminar a las mujeres. Pero aunque me digas que soy un poco negativa, no lo veo a corto plazo. Pero sí una cosa, a mí me molesta la pregunta de ¿vais juntas? Pero esta vez, cuando el 25 de noviembre organizamos cada organización, hacemos nuestro acto. Pero ¿por qué no vais juntas? La primera pregunta, no cuál es el lema, no cuál es la campaña, pero ¿por qué estáis divididas? Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde no vuelan cuchillos, como yo le digo? Pero si cuando es la Semana Santa, no va cada cofradía, unas son de gloria, otras son de pena, otras son en el fútbol, pero bueno, más que vuelan los cuchillos en el fútbol. Y luego, es que los aficionados no están todos porque el deporte siga siendo el deporte rey, y porque, claro que sí, pero cada uno tiene su equipo, cada uno tiene su modo. Pero además desde la ultraderecha, pero si en vos se están matando, ¿cómo que las feministas somos incapaces de ir unidas? Pero además es que estamos hablando de otro ámbito totalmente diferente. Es la celebración o conmemoración del 25N, que es un día especialmente reivindicativo contra los asesinatos de género, y no está de más que haya muchas actividades y que cada entidad lo visualice como lo siente. Cada persona, cuando por desgracia pierde a un ser querido, no lo gestionan todos igual. Pues es que esto es una forma de poner en valor que la sociedad está sufriendo y las diferentes entidades están sufriendo cada vez que hay un asesinato, ¿vale? Es muy diferente a ponernos en unidad un 8 de marzo y trabajar en conjunto, siguiendo la presentación a la sociedad y a esas políticas negacionistas de que estamos todas aquí, todas con fuerza, porque todas vamos trabajando hacia el mismo y lo vemos de la misma manera y lo sentimos todas igual. Entonces, es que creo que la unidad de acción el 8 de marzo es fundamental. En otros ámbitos, en otras circunstancias y otros eventos se puede diversificar, pero en el 8 de marzo yo lo siento así. Creo que es que es lo fundamental, estamos de acuerdo. Exactamente. Si es que todos los diferentes feminismos, que son muchos, es verdad que son muchos, en lo básico y en lo fundamental estamos de acuerdo, que es simplemente la igualdad real de oportunidades, de todo, de hombres y mujeres. Mira, el fin de la discriminación por sexo. Yo quería, Juana, lo primero, disculpa si te ha molestado la pregunta, no, que va, pero me ha parecido creo que oportuna. estos segundos en los que os habéis expresado probablemente se hayan desmontado algunas cuestiones que hay en la sociedad y que es necesario, ¿verdad?, explicarlo de forma tan evidente y de forma tan explícita como vosotros, en este caso vosotras, lo habéis hecho. Sí me gustaría ahora pasarle la pelota a Nieves, porque son muchos los actos que estáis llevando a cabo, celebrando para conmemorar este día, ¿no?, el 8M. No sé si nos puedes hacer un desglose así rápido. Sí, pues efectivamente siempre intentamos pues captar al máximo público posible, ¿no? Tanto del estudiantado, PDI, PTGA y también de la sociedad, o sea que son actividades también abiertas al público, y sobre todo intentamos hacer un esfuerzo cada año en ofrecer distintos formatos que sean más interactivos, lúdicos, llamativos para el alumnado, sobre todo, ¿no?, para las personas más jóvenes. De ahí que en nuestro programa pues incluimos desde mesas redondas, seminarios, conferencias,
pero también otros formatos como Escape Room, que funciona muy bien, que hicimos de hecho en noviembre, y es de una manera más lúdica. Incluso me acuerdo que vino estudiantado del máster de violencia de género que tenemos aquí en la universidad. Era una manera muy lúdica de aprender términos, palabras, cuestiones, ¿no? Pues muy asociada a la igualdad, de una manera pues también divertida, ¿no? Que en definitiva es la mejor manera también de aprender. Entonces siempre intentamos hacer un esfuerzo de, bueno, cómo llegar. O sea, no es cuestión solo de hacer muchas actividades, ¿no? Una oferta tan numerosa o tan abierta, sino intentar ver cómo nuestro mensaje, en definitiva, pues puede llegar de la mejor manera posible, que yo creo que es el esfuerzo también de todas y todos, ¿no? Cómo calar de alguna forma, pues para captar, para escuchar, para despertar, como digo, esa reflexión, ese debate y generar esos espacios que son tan necesarios, ¿no? O sea, cómo transmitir nuestro mensaje para que llegue y cale, ¿no? Creo que es un reto que tenemos. Bueno, Inés y Juana, la verdad que yo desde mi posición siempre se lo traslado a Nieves, pero el vicerrectorado en el que ella, bueno, pues trabaja, ¿verdad? A ver si logro ordenar un poco. Igualdad, diversidad y responsabilidad social, efectivamente. Están haciendo una labor absolutamente ejemplar. Es un equipazo formadísimo de gente de la que se remanga, ¿verdad? Y de la que está día a día en la calle, y el mensaje está calando de forma plena. Hoy mismo os cuento una anécdota. He tenido una reunión con una persona relacionada con redes sociales de la Universidad de Jaén y le preguntaba acerca de los vídeos que se han grabado dentro de este ámbito, ¿no? Y me decía el chico, bueno, es que, y disculpa que te lo diga así de claro, ¿no? Dice, es que Nieves comunica tan bien que el mensaje llega, y esto es importantísimo, ¿no? Es decir, no es solo el mensaje, sino el cómo se traslada, ¿verdad? Muy importante. Voy a preguntaros, porque a veces no somos conscientes de estar haciéndolo mal, porque hay una serie de automatismos, porque tenemos algunos comportamientos interiorizados. Yo no sé si me equivoco, pero cuando viajo a ciertos, Dios me perdone, por supuesto, no estoy ni muchísimo menos tachando a nadie o acusando a nadie, pero sí es cierto que todavía en el ámbito rural hay, ¿verdad? Me has tocado de lleno. Yo, que vengo precisamente de una entidad que trabaja en el sector agrario, en el ámbito rural, sobre todo en pequeños municipios, pequeños y medianos municipios. UPA es la Unión de Pequeños Agricultores. Nosotros tenemos ahí un hándicap, además, desde la Secretaría de Igualdad, el estar al servicio y a la formación de las mujeres del ámbito rural, que siempre han estado ahí, han sido la mano que ayuda familiarmente a llevar las explotaciones. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres que son ya empresarias agrarias, que son jefas de explotación, que no solo el titular que va a las reuniones porque es la que tiene en los documentos por herencias o porque hemos comprado en gananciales esta parcelita. No, soy la jefa de explotación. Yo me subo en el tractor y hago lo que tengo que hacer en mi explotación para que esa explotación rinda. Y esas ha sido siempre dentro. Casi yo creo que venimos de la exclusión, si se me permite, incluso de aquellos colectivos como que han estado muy atrás, remontando. Las mujeres del medio rural han sido siempre las que han sufrido, han estado apartadas, las que no iban a reuniones, las que no se enteraban un poco de nada, porque ahí eran los maridos los que llevaban la voz cantante. Y hoy en día, como digo, están a pie de sus explotaciones, están teniendo cargos de poder. Hay personas que están, mujeres que son ya presidentas de no solo de cooperativas, sino de almazaras, que se las gestionan, que se dedican a la venta de nuestro producto estrella en Jaén, como es el aceite, y yo creo que se ha avanzado mucho, pero con mucho trabajo, y nosotros estamos ahí, no puede ser de otra forma. Yo estoy viendo ahora una serie que os aconsejo, que es Hierro,
Sí. Es que es curiosísimo, ¿no? El papel de Candela Peña, sí. esa jueza que llega a ese ámbito rural de Hierro y no lo ven. Y además en mal, Galicia, en efectivamente, y bueno, no la ven como representante de la justicia, ¿no? Y recela mucho lo que es el teniente y tal, sí, y cual, como diciendo, a mí me va a mandar una mujer. Porque yo os pregunto una cosa a raíz de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el pensamiento que uno puede tener, incluso automático, cuando de repente ve que una mujer empresaria se pone en un atril y bueno, empieza a lanzar mensajes a la sociedad? Y cuando se pone un empresario, ¿cuál es la diferencia que se percibe hoy en día? ¿O cuáles son esos pensamientos automáticos? Cuando habla el empresario, seguramente pensamos, bueno, es un trabajador nato, lo ha conseguido porque ha escalado tal y cual. Cuando es una mujer la que se pone delante del atril, ¿tenemos otros pensamientos? Hombre, que el hombre nace ilegitimado por el simple hecho de ser hombre. Nosotros no tenemos que ganar esa legitimidad en cualquier ámbito, absolutamente. De todas maneras, de lo del ámbito rural, sí quería, otra vez voy a romper la baraja, voy a sacar los pies del plato. Sí quería apuntar una cosa. Es verdad que en el ámbito rural las cosas son más duras, las cosas van más lentas en todos los aspectos, también por supuesto en el aspecto de la igualdad, en el aspecto del feminismo. También es verdad que por parte del feminismo, pues yo qué sé, por la misma estructura de la sociedad y de las cosas y del funcionamiento de las cosas, pues siempre ha sido más urbano. El feminismo ha sido siempre un movimiento mucho más urbano, que ha permeado desde las ciudades, y aquí en España, pues de Madrid y de Barcelona, a las grandes ciudades ya, a provincias y luego ya a las zonas rurales. Pero también quiero reivindicar una cosa. En este país, la auténtica transición la hicieron nuestras madres y la hicieron nuestras abuelas. Ellas fueron las que revolucionaron la forma de pensar, ellas fueron las que trajeron la modernidad a nuestro país. Si yo tenía afán de independencia, de libertad, de mejora, ha sido porque mi madre me lo pedía, mi madre me lo exigía. Mi madre era una mujer del ámbito rural, de un pueblecito de Jaén, más rural, imposible, sin prácticamente formación. Y como mi madre, muchísimas madres que antes y ahora han querido lo mejor para su hija, han querido la igualdad para su hija, y sin saber muy bien cómo, porque no tenía los recursos intelectuales, ni los recursos económicos, ni los recursos sociales, sí que sembraron esa semilla. Y la sembraron en los años cuando yo era una niña, a principios de los 70, lo sembraron en los 90 y lo siguen sembrando actualmente. Y en ese sentido hay que reivindicar a esas mujeres rurales, al sustrato de la población, porque ellas, como ha dicho Inés, son la auténtica raíz, la auténtica base, como la que promovieron, la que han facilitado el cambio y la modernización de nuestro país. Creo que el trabajo de las asociaciones de mujeres que nace en esos municipios pequeños ha sido fundamental, porque las madres, como dice Juana, que veían, que tenían esa inquietud y que querían dejarla y transmitirla a sus hijas y al resto de las mujeres del municipio, empezaron a juntarse en esas asociaciones de mujeres. De ahí nace el gran germen del cambio que después ha tenido lugar. Y hay que cuidar. Las asociaciones siguen siendo la base, la raíz madre de donde tiene que salir todo lo demás que se geste. Y dilo, Inés, y no son chiringuitos. No son chiringuitos, por favor. Yo os voy a preguntar luego una duda que tengo que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y en algún caso, en algún foro la he planteado y normalmente me han intentado convencer, pero está ahí. La duda la voy a plantear dentro de un instante y espero no crear polémica, pero sí quiero preguntarle a nuestra querida Nieves, porque en la universidad se está haciendo mucho por de alguna forma borrar ese arquetipo del ingeniero, siempre tiene que ser hombre, ¿verdad? Se está haciendo mucho por el tema del fomento de las STEM, ¿verdad? En mujeres, en niñas, ¿no?
Así es, hay que reducir, ¿no?, también esa brecha en las STEM, efectivamente, en esos ámbitos más científicos, de ingeniería, y despertar también, activar esas vocaciones científicas. Traemos ese legado arrastrado de que la mujer pues suele estar más dedicada al ámbito del cuidado y el hombre no tanto, ¿no? Y esto pues a veces penetra también en la mente desde la etapa de educación infantil, ¿no?, donde parece que las niñas tienen que jugar con muñecas y los niños sí se les permite pues ese espacio más científico y de otros aspectos, ¿no? Entonces ahí es una labor y de hecho es un reto y un objetivo transformador dentro de nuestra universidad y dentro del vicerrectorado, y trabajando por supuesto de la mano de la unidad de cultura científica, que ya ampliamente han realizado esta labor, ampliamente de la mano de institutos, centros educativos. Es decir, que aquí también tenemos que ejercer esa labor de transferencia con nuestra sociedad y ir de la mano con los centros educativos para actuar ya desde esa etapa de infantil, de primaria, ¿verdad? Esto es que a veces lo vemos estereotipado desde los catálogos de los niños, de los juguetes para la etapa de Navidad, ¿cierto? Aunque poco a poco se va cambiando, pero parece que siempre seguimos con esa imagen, ¿no?, perpetua en nuestra mente. O sea, que el despertar esas vocaciones científicas e ir trabajando pues desde etapas educativas pues de infancia y de primaria y de secundaria, sin duda, es un reto que tenemos por delante. Bueno, os voy a plantear la duda, pero es que me acabas de recordar una conversación que tuve hace poquito, ¿verdad?, con el tema de los juguetes, y cuánto bien están haciendo las futbolistas, cuánto bien están haciendo las futbolistas, Yo casi ahora sigo más el fútbol femenino que el fútbol masculino. Soy muy del Barça y son buenísimas las del Barça, o sea que os planteo la duda. Hace un par de años aproximadamente tuvimos la iniciativa aquí en la radio de la Universidad de Jaén, planteé la posibilidad de que se hiciera una especie de, pues se emitiesen una serie de conceptos relacionados con la igualdad, una especie de diccionario que empezase a sonar para los oyentes, para que supieran y estuvieran conectados con esa realidad. Y yo en aquel entonces estaba como muy metido en estos temas, leía mucho y tal. Viajando a un pueblo de la provincia de Jaén, y ojalá que no se cabren o se irriten conmigo, pero sigo teniendo esa duda. Accediendo al pueblo, me encuentro en la entrada una estatua. Bueno, una estatua, es una especie de monumento en el cual aparece un señor, un hombre, vareando, y aparece una mujer arrodillada, recogiendo. Esa imagen a mí se me ha quedado permanentemente, y he tratado de preguntar en foros y siempre me han dicho, no, es que era así como ocurría, y lo que se representa ahí es lo que pasaba, y la mujer trabajaba, se afanaba en recoger tal, pero a mí esa imagen se me ha quedado en la mente, es decir, el hombre de pie y la mujer de rodillas. No sé si he ido más allá si he visto fantasmas donde no los hay, pero el caso es que allí sigue, y en un sitio en el que se reivindica de forma muy saludable lo que es la igualdad, pero a mí me sigue chocando. Yo le propondría al alcalde o alcaldesa de ese municipio que un poco más adelante ponga otra imagen, otra estatua, en la que se vea a una mujer subiéndose al tractor. Sí. De esa forma concatenaríamos a lo largo del municipio pues una especie de exposición, porque tampoco vamos a negar de dónde venimos. De dónde venimos, claro. Por eso, esa es mi duda, efectivamente. Pero vamos progresando. Porque eso fue una realidad, ¿verdad? Pero claro, cronológicamente se puede... Claro, se podría hacer, y tú vas andando el pueblo, ya no te chocaría tanto. La tercera, por supuesto, sería la mujer dentro de la cooperativa. Mandando. Claro. Yo personalmente lo he debido de hacer muy bien, porque a mí me ha salido una ingeniera. Muy bien. Mi hija es graduada en física también, pero también es verdad, ella es graduada por la Universidad de Granada, pero también es cierto que me relataba cómo ella percibía, porque claro, ella está educada en los valores feministas y de igualdad, cómo percibía la mayor confianza de la mayoría de profesores hacia los alumnos varones de entrada.
porque de entrada el varón ya cuenta con la legitimidad, con la confianza, Claro. y las mujeres la tenemos que demostrar, que eso también nos crea a nosotras una incertidumbre interiores, psíquica, no tenemos que trabajar y ser mucho más fuertes que ellos para conseguir las mismas cosas. Sí, Eso o la lupa eso está que puesta, es ¿no? utópico. Hay una lupa puesta. El síndrome del impostor, ¿no? Que parece Claro. que en las mujeres está mucho más acentuado precisamente porque la sociedad te hace dudar de ti misma, ¿no? Y más en esos espacios tan masculinizados. Yo Seré capaz. creo, Nieves, que desde la universidad se debería de seguir trabajando muy a fondo los programas de corresponsabilidad. ¿Por Así qué? es. Porque la conciliación va más un poco en torno a cómo tú como persona gestionas lo que tienes que hacer, la parte que te toca, ¿vale? Así es. De la vida diaria. Pero ¿por qué no trabajamos más la corresponsabilidad para seguir sumando a los chicos, a los hombres, a los varones, a que pongan su granito Totalmente de en el acuerdo. manejo de la casa, de los niños, de todo? Porque vamos a ver, todo no es... os voy a contar una anécdota. Me cortáis, si tengo que callarme, me cortáis, ¿eh? Tenemos un amigo, mi marido y yo tenemos un amigo, una pareja joven, y él siempre dice, como yo le doy mucha caña con este tema, él siempre me dice todos los avances que hace, y llega hace unos días y me dice que ya soy más feminista. Digo, ¿así? ¿Por qué? Dice, he aprendido a preparar la lavadora. Digo, ¿sí? Y dice, si mi mujer la llena y yo voy y le doy al botón. Me hundió, claro. ¿Pero lo dijo en serio o lo dijo para...? No, me lo dijo para darme caña, ¿no? Pero, porque él sabía lo que venía detrás. Pero le dije, eso ni de broma. Se llama Diego, le digo, Diego, eso ni de broma, ¿eh? No me hagas esas bromas porque no paso por ahí que sacas lo peor de mí. Totalmente. Pero Sí. hay que influir en esa corresponsabilidad. De hecho, había una noticia hace poco que España es uno de los países con mayor, donde las mujeres, madres o no, pues muchas veces tienen esa sobrecarga mental, ¿verdad? Ese trabajo que a veces es poco visible y que genera, yo creo que casi la primera causa de divorcio muchas veces, porque es cuando te pones a prueba y dices, bueno, hay que gestionar una serie de tareas y hay que repartirlas lo más equitativa y justamente posible, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por ahí. Yo creo que se reducirían, si nos hubieran educado, ¿no?, a muchos hombres en esa corresponsabilidad, yo creo que la tasa de divorcio, sobre todo cuando se tienen hijos, ¿no?, que a veces aparece como un poco esa mayor sobrecarga de trabajo, yo creo que los divorcios también pues se reducirían, ¿no? No porque sea importante reducir en sí mismo, sino porque viviríamos con un mayor bienestar y reduciríamos la sobrecarga que hoy en día tiene la mujer, ¿no?, con el trabajo fuera y dentro de casa. Yo quiero preguntaros sobre un concepto que, bueno, dentro de mi ámbito de investigación, la literatura, el cine y tal, se plantea desde hace ya años cuando se habla del género fluido. El género fluido como la posibilidad de realmente alcanzar una igualdad, ¿no? Es decir, no hay que diferenciar, o de alguna forma os postuláis claramente para decir, no, la diferencia es importante, pero la igualdad también. En ese sentido, diferenciémonos, pero seamos iguales. Es que se trata de igualdad de oportunidades, a fin de cuentas. Yo creo que cuando eso esté establecido en la sociedad, de verdad, con un convencimiento por una gran mayoría, no habrá absolutamente ningún problema con género fluido. De hecho, yo creo que la gente joven ya eso lo trabaja, hay una parte importante de la población joven que no tiene problemas de ese tipo. También es verdad que yo por lo menos lo analizo así desde el feminismo que yo practico y en el que yo creo, que no es muy positivo el poner el énfasis en las identidades. Hay mucho interés, parece, por parte de algunos sectores potentes, poderosos de nuestra sociedad, en poner el foco en las identidades, cuando en realidad el tema de base más importante es el de clase. Cuando tú tienes más, cuando la precariedad te azota menos, tienes incluso más posibilidades para elegir género,
para elegir identidad. Es que la identidad muchas veces te viene impuesta por tus condicionantes socioeconómicos y culturales. ¿No? De alguna forma, cuando se depende de, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, desviar el debate, yo no estoy muy de acuerdo, aunque respeto profundamente ese tipo de feminismo, la gente que trabaja por ahí, pero yo no estoy muy de acuerdo en que se deba de poner el énfasis en las identidades, sino que lo que hay que trabajar son las condiciones materiales, las socioeconómicas, que son las que van a definir, las culturales, que a fin de cuentas son las que te van a influenciar. Lo que no puede ser es que sea la publicidad, que sea la propaganda o que sea una marca de té o de yogures la que en definitiva te incline a que tu género fluya de un sitio a otro. Además es que yo creo que siguiendo el camino de buscar la igualdad sobran todos los géneros. Claro. Fluyan, no fluyan, si es que va a fluir todo en el momento en que la igualdad sea plena. No va a haber ningún tipo de estereotipo ni por las identidades ni por la fluidez de los géneros. No se va a marginar a nadie. Exactamente. Pero sí que quiero decir que en ese aspecto los jóvenes llevan ventaja sobre el resto. Sí. De los ciudadanos y ciudadanas. Ellos lo visualizan como y lo normalizan de una forma que a las personas ya de una cierta generación atrás, de una edad, está costando mucho más trabajo, porque son términos igual que el de la igualdad, igual que el de la corresponsabilidad, el inculcarles pues el género, la fluidez, la forma de vivir. ¿Vale? De todas maneras, tú sabes que ese es un tema bastante penoso, precisamente, quizás el más penoso en el mundo feminista. Claro, por eso lo he planteado. Efectivamente. Te voy a dar un término más para tu diccionario. Venga. Manosfera. Manosfera. Sí. Creo que debes de incluirlo en el diccionario. ¿Y de la definición? Términos. ¿Manosfera tiene algo que ver con tocar? No exactamente. Pero creo que Nieves lo... Man de hombre. Sí, claro. Creo la que esfera de los... viene del inglés, ¿no? Manosphere, puede ser. Sí. Creo que Nieves... Porque además es que ya le he oído... Y además tiene tiene man, como una especie de doble significado, ¿no? Porque fear es miedo. Claro, sería como esfera, creo, ¿no? Sí, es más esfera. Pero suena fear, como miedo fear. También, ¿no? Sí, o sea, es como esa expansión. Pero más... es un término que se está utilizando mucho, sobre todo en las redes, sociales, y es la mano que mueve un poco las redes y que está gestionando todo este tema en contra de la igualdad. La mano, ¿no? Que son una cofradía potentísima, con unos apoyos potentísimos a todos los niveles, políticos, jurídicos, sociales, institucionales, económicos, y que están permeando y que están moviendo. Mira, cuando veníamos para acá, es que no sé si nos queda mucho programa, pero no quiero que se me pase. Aproximadamente. Cuando veníamos para acá nos ha llegado a través de WhatsApp precisamente un cartel que se ha visto hoy colgado en las marquesinas de los autobuses, de las paradas de autobuses. Y bueno, es claramente llamativa y alusiva a una asociación apostólica propagandista católica o algo asociación así. Católica propagandística. Y es que nos ha faltado que se nos parara la sangre en las venas, porque nos hemos quedado las tres así como diciendo ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Mucho más cuando sabemos el dinero y el esfuerzo que cuesta mover una campaña de ese tipo, que nosotras, yo por ejemplo de mi organización, es impensable, bien que nos gustaría a nosotras poner nuestros mensajes y nuestras imágenes en las marquesinas, pero nosotras que no somos chiringuitos, nosotras que no tenemos financiación pública en absoluto, no podemos permitir hacer esa propaganda, esa campaña de publicidad. ¿Cómo se financia? En las marquesinas. ¿Quién está pagando esto? En vísperas de un 8 de marzo. ¿Habéis visto los domingos? Sí. Ayer, además.
Yo me niego. Ayer. Soy muy curiosa. Me gusta ver estas cosas para saber qué hay detrás y cómo. Yo terminaré viéndola, pero por ahora al cine no he ido a verla. Ahora ya sí, en la plataforma sí la veré. Al cine yo se lo habría dado a Sirat, que me encantó. Sí, bueno. Sí, yo sí la he visto. Es diferente, totalmente. Otra historia. Totalmente. ¿Y cuánto cuesta que cale la imagen de este director, eh? Pues sí. Está costando muchísimo. Sí, es muy rompedor. Es muy rompedor y eso, como todo lo que es rompedor en este país especialmente, no sé si pues habéis va a costar visto trabajo. la anterior que él filmó, O que arde, No, que habla de un esa no la he pirómano visto. que vuelve a casa, ¿verdad?, en Galicia con su madre, el sostén absoluto de la familia y un largo etcétera. Tremendo. La tengo tremendo. apuntada para... Tremendo, O que arde. Bueno, pues última cuestión que os planteo, también un tema a lo mejor un poco espinoso, pero es que quiero plantearlo para que os pronunciéis y para que quede claro. Yo leo mucho a una autora, Angela Carter, que ha reescrito los cuentos infantiles desde el punto de vista de la lente feminista, y bueno, ella ha escrito sobre mujeres que son auténticos referentes dentro del ámbito del circo. Las convierte como una especie de freaks, como una especie de monstruos y tal y cual. Y ella defiende, o defendía al menos, que esta imagen era un empoderamiento femenino porque atraía y de alguna forma bueno, pues impostaba una imagen que hipnotizaba y que de alguna forma pues la hacía diferente. El tema del empoderamiento a mí me plantea muchas dudas. El tema de la mujer objeto o el tema de la mujer que realmente se empodera a través de su imagen. Yo tengo dudas acerca de esto. ¿Me las podéis resolver? Es decir, ¿cuándo hablamos de mujer objeto o cuándo hablamos de la mujer que realmente se empodera porque es una mujer atractiva, porque es una mujer... bueno, no sé, no quiero escurrirme o no quiero decir nada que me... Cuando hablas de atractiva, ¿te refieres a atractiva? Claro, es que es muy relativo, Claro. pero... Es que no sé cómo plantear la pero historia. Me entendéis perfectamente. Te entiendo perfectamente. Sí. Tú, vamos a ver, yo creo que aquí lo que estamos es ante la capacidad que tiene la hegemonía cultural y quien la detenta de resignificar los términos y de resignificar los símbolos y de resignificar las imágenes. Entonces, surge un término feminista o una línea de acción feminista, la del empoderamiento. Rápidamente, la hegemonía cultural, pues tú habrás leído mucho a Foucault, Claro. se apodera Claro. totalmente y le da la vuelta. Y ahora resulta que empoderarse implica... Yo también me he peleado en muchos foros con otras compañeras feministas, me he peleado en el buen sentido de la palabra, con otras compañeras feministas que reivindicaban los tacones de 30 centímetros y la minifalda a 2 grados o a 4 grados en la puerta del pub como una mujer poderosa. Ahí es donde voy yo. Ahí es donde vamos, claro. Ahí es donde voy. Vamos a ver, realmente, sí, eso es así. Realmente los 25 centímetros de tacón que me duelen la espalda y me destrozan los pies y me hacen polvo y me hacen que esté incomodísima, ¿realmente eso me empodera o yo me estoy sumiendo de otra manera, estoy practicando otro tipo de sumisión y en realidad lo que estoy es cumpliendo con lo que el tipo que hay enfrente quiere de mí, y si no corro el riesgo de que no me mire? Es que, entonces, no, si tú eres feminista de verdad, de la feminazi de verdad, de la charo, de la que odian a muerte lo de la manofera, es que es así, tú no te pones 25 centímetros de tacón, y si te lo pones para un evento, llevas tu zapatillita o tu manoletina en el bolsillo para quitártelo, en cuanto te han dicho la foto, te la quitas, porque realmente eso no es empoderarse, sino cumplir con otro estereotipo que te ha hecho sentir que tienes que cumplir. El éxito todavía depende de quien te da, de quien te lo valida. Es y curioso. quien te lo valida te dice, súbete a los tacones, ponte el escote, ponte apretado que no puedes ni respirar. Pues aquí voy a romper yo Pero la baraja. me permites, porque Sí. tengo una anécdota muy curiosa. Sí. Yo ahora mismo estoy impartiendo clase de literatura inglesa desde 1660 a 1890 y hay un autor, Alexander Pope, de la época de la Restauración, que a principios del siglo XVIII escribe The Rape of the Lock, que es, digamos, la violación del rizo,
que es un hombre que atenta contra la libertad de una mujer porque le corta un rizo y, digamos, hay una especie de interpretación como si fuera una violación. Y hay un fragmento que yo les pido a mis alumnos que analicen, que es el de una mujer que se está preparando, maquillándose y tal y cual frente a un espejo para acudir a una fiesta en la que hay hombres. Y hay un momento en el que hay una especie de guardianes, de ninfas y tal, que ayudan a la mujer a proyectar una imagen idealizada frente a un espejo. Y escribe Alexander Pope, habla y dice awful beauty, es decir, la belleza horrible, porque habla de belleza artificial, conseguida a través del maquillaje, y conseguida a través de un maquillaje que de alguna forma es la imposición de lo que era, digamos, el canon de la belleza de aquellos tiempos. Pues las alumnas que tengo en clase lo interpretan así. Y dicen claramente, esa mujer no es libre a la hora de elegir qué belleza es la que naturalmente ella querría. No, es una imposición social. Y discúlpame que te haya interrumpido porque es que coincide plenamente, y ya en el siglo XVIII, ¿verdad? Había un poeta, él, ¿verdad?, que aludía a esto. Total, bien, de acuerdo, ¿vale? Lo respeto, pero creo que estamos ya en una de esas cosas que hemos conseguido, de esos avances, en el que las mujeres que realmente se sienten empoderadas y han luchado por su empoderamiento y se sienten femeninas y no quieren negarse a ponerse unos tacones o a arreglarse o a maquillarse, pues para ir a una fiesta. Y quizá también haya que respetar y no siempre pensar que lo hacen por obligación o porque están siguiendo unos cánones. Vamos a ver, yo siempre he sido de llevar tacones y no los he llevado por llamar la atención de nadie, sino porque me gusta. Y me he arreglado y me he puesto unos tacones y yo los he llevado altos. Tenía otro cuerpo y otras formas, pero bueno. Y no me he sentido menos empoderada, ni menos femenina, ni menos feminista, Claro. Sino simplemente he elegido lo que yo quería hacer y cómo, sin que me lo impusiera nadie. Y no he ido a una fiesta con los tacones y arreglada porque fuese obligatorio ir o porque quedase bien con los demás, sino porque me gusta arreglarme, porque soy femenina, claro, y me siento así. Quizá la clave es esa, ¿no? Detrás de nuestra conducta que hay, ¿no? Está el libre albedrío por el cual actuamos según yo quiero y desarrollo todo mi potencial como persona, ¿no? Que puede ser ese origen del empowerment, de empoderamiento, claro, y la otra vía, ¿no? En la que ya se tergiversa y nos lleva allá una presión y una exigencia social de cumplir con ese canon, o sea que el propio empoderamiento nos vuelve a encerrar otra vez en nuestra prisión, ¿no? En sí mismo. Entonces entiendo que son esos dos enfoques. La cuestión es de dónde nos viene, ¿no? Esa imposición, esa exigencia, ese cumplir con lo que se me pide por el hecho de ser mujer, de dónde surge, ¿no? Es que si el feedback que tú tienes subiéndote al tacón de los 25 centímetros es exactamente el mismo, tiene el mismo resultado que el feedback que recibes cuando vas con tu deportiva comodísima, andando con tanta agilidad y con tanta comodidad como el chico, yo estoy completamente convencida de que el 98% de las mujeres irían con las zapatillas cómodas. Si tú por llevar tus zapatillas vas a recibir ese feedback, ese aplauso, esa recepción va a ser exactamente igual de cariñosa, de buena, de agradable, que yendo con esos taconazos o con los 4 grados con la minifalda o con tus pantalones bien gordicos, bien de felpica, ¿verdad? Va a ser la misma. Obviamente las chicas, y de hecho yo me alegro mucho cuando veo que cada vez más las chicas salen con su deportiva a ligar, a los bares, a tomarse algo, ese es realmente el empoderamiento. El empoderamiento no es la esclavitud de meterse en el gimnasio porque sí o sí tienes que pesar menos de 50 kilos. No es aprisionar otra vez los cuerpos. Si el éxito todavía está ahí, mal vamos, hemos fracasado. Ni yo tampoco me siento como hombre más empoderado por tener los bíceps. Lo tengo clarísimo. Pero sigo diciendo que tiene que ser una elección. Y quien de verdad se siente empoderada, se siente por ella misma y por lo que es y por lo que ha conseguido. No tiene que ver con los tacones ni con los deportivos. Bueno, pues vamos a cerrar. Yo me lo he pasado fenomenal. Yo creo que y nosotras también. Que sí. Para cerrar, Inés, Juana,
Nieves, sucintamente y brevemente, porque lo tenéis clarísimo seguro, ¿qué es la igualdad real? Pues eso, el ser exactamente iguales en derechos y obligaciones que en los compañeros varones. Es que creo que es el principio de igualdad más básico. Es eso. Y yo, si me permites, lo que quiero es hacer un llamamiento al domingo, 8 de marzo, y quiero no solo mujeres, quiero a la ciudadanía acompañándonos en esa manifestación, en esa defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres, y que lleguemos a un 8 de marzo donde todos juntos lo que reivindiquemos es que ya lo tenemos. ¿Juana? La igualdad, por supuesto, que cualquier niña o cualquier adolescente tenga las mismas expectativas, haya nacido donde haya nacido, provenga de la familia que provenga, que tenga las mismas expectativas que sus compañeros varones. Y importantísimo, como ha dicho Inés, como me he dicho al principio del programa, estamos en un momento de encrucijada y las mujeres tenemos que hacernos valer y defender nuestro espacio público y salir a la calle siempre que sea posible, o sea, siempre a seca, porque los espacios públicos también son nuestros y tenemos que defenderlos. Y una fecha tan emblemática como el 8 de marzo, tenemos que llenar las calles de Jaén de mujeres y de hombres, codo con codo, reivindicando la igualdad y el fin de la violencia de género. No quiero despedirme sin recordar que la primera mujer asesinada por violencia de género en 2026 fue Pilar, de 38 años, de Quesada, Jaén. Efectivamente. Nieves. Bien, yo creo que es recorrer un camino de la mano entre todas y todos, ¿no? Lamentablemente algunas personas, cuando escuchan la palabra igualdad, dicen, bueno, eso es cosa de las mujeres, y efectivamente, como bien comentábamos aquí, es un espacio inclusivo entre todas y todos que debemos de recorrer. Aprovecho para agradecer, la verdad es que he disfrutado muchísimo, ha sido muy enriquecedor, me ha encantado escucharos, Inés, Juana, de verdad, pues aprender de mujeres como vosotras, que lleváis una amplia experiencia, un camino recorrido, y sin duda, pues para las demás que nos unimos también a este barco, pues esperamos también pues continuar y ir con vosotras y enriquecernos pues de esta manera. Así que de verdad muchísimas gracias por tantos años de esfuerzo y de trabajo, y Julio, por supuesto, por guiarnos y poder mantener esa conversación tan agradable, tan grata contigo. De verdad que tan agradable estar aquí con vosotras hoy. Pues un verdadero placer, Nieves, Juana, Inés. Un placer haber estado aquí, y de la mano de dos personas jóvenes que todavía tenéis mucho camino que recorrer. Yo estoy segura de que la igualdad va a avanzar mucho, mucho más. Yo creo que sí. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas, acompañado por Mica y también por Javier, que son parte del equipo que hace posible esto que hoy hemos hecho y que hacemos todos los días, que es emitir a través de la radio universitaria pues temas que son absolutamente fundamentales y además estratégicos para nuestra universidad y para toda la sociedad. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Uniradio Jaén presenta Programa Especial 8M, Día Internacional de la Mujer. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.